Muy buenas noches. Bueno, para quienes vean la grabación de esta clase, hoy comenzamos a ver el módulo número 3, ¿sí?, de nuestro curso de tutorías en Moodle más diseño instruccional. En particular, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre, si bien el módulo, perdón, vamos a hacer ahí prendí la cámara como para que me puedan ver también. Si bien el módulo trata sobre 3 temas fundamentalmente, nosotros hoy vamos a ver 2 de ellos como para poder aprovechar la clase, o sea, fraccionamos, y el jueves que viene vamos a desarrollar el tercer tema, ¿sí? Fijémonos que el módulo trata sobre la comunicación en el e-learning, herramientas sincrónicas y asincrónicas, los foros, creación y tipos y funciones. Hasta acá, todo esto tiene que ver con la comunicación y con una herramienta particularmente de comunicación y de trabajo sobre las aulas de Moodle, que son los foros. Y luego, los 2 últimos apartados hablan sobre el trabajo en grupos, ¿no? Grupos para el trabajo cooperativo y colaborativo, y bueno, y la configuración. Hoy particularmente vamos a tratar los 3 primeros ejes del módulo, ¿sí? Vamos a hablar de la comunicación. Yo lo que hice fue este módulo dividirlo en 2 grandes grupos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la comunicación, y dentro de la comunicación, los foros, y por otro lado todo lo que es trabajo en grupos, y dentro de lo que es trabajo en grupos, bueno, se verá lo que es configuración, y ver cómo la potencia que tiene el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, cooperativo. ¿De acuerdo? Entonces un poquito esa es la idea. Vamos a comenzar entonces, estoy corriendo algunas herramientas por acá. Bien. Entonces lo primero que vamos a ver es la importancia que tiene la comunicación en las tutorías a distancia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con educación a distancia, la comunicación es un elemento fundamental. En todo lo que es educación, la comunicación es un elemento que es fundamental y potentemente solidario. O sea, no se puede comprender la educación si no es a través de la comunicación. Es muy difícil que exista un proceso de enseñanza y aprendizaje si no está mediado por la comunicación. La comunicación en diferentes estilos, la comunicación verbal, la comunicación escrita, la producción escrita, la producción en la comunicación y también la recepción de la comunicación. Bueno, diferentes estilos de idas y vueltas en la comunicación, y los formatos y los soportes, ¿sí?, son los que hacen, los que de alguna manera son los que sostienen todo proceso educativo, ¿sí? Pero en el e-learning, la educación a distancia, la comunicación cobra una importancia, un rol fundamental, porque tiene características muy, muy particulares, ¿sí? En particular, por ejemplo, la mayor parte de la comunicación se va a dar a través del lenguaje escrito, ¿sí? Hay excepciones, hay casos en los cuales la educación a distancia se permite y se da licencias de tener un volumen mucho más importante en cuanto a la comunicación verbal o a través de videoconferencia. Hay muchos casos de ese estilo. Pero en términos generales, la mayor parte de las propuestas formativas a distancia, el lenguaje escrito es el que prima como espacio de interacción entre los usuarios, y llamo usuarios, tutores y cursantes, ¿no?, y estudiantes. Entonces, hay que tener una atención muy particular en este estilo de comunicación, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver en términos generales es que la comunicación la podemos diferenciar en 2 grandes grupos, en 2 tipos de comunicación. Y tiene que ver con el tiempo en el que se llevan a cabo esos momentos de interacción entre usuarios. Por un lado tenemos la comunicación sincrónica, o la comunicación síncrona también se le dice, que es aquella que requiere la interacción simultánea, en tiempo real. Al mismo tiempo, las personas están comunicándose. O sea que los mensajes y la recepción de ese mensaje, la devolución de ese mensaje se hacen en tiempo real. ¿De acuerdo? Entre las herramientas de comunicación sincrónica podemos tener, por ejemplo, el chat y la videoconferencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la comunicación asincrónica o asíncrona, ¿sí?,
que tiene que ver con todos esos recursos que nos permiten comunicarnos entre nosotros, pero en tiempos diferidos, en tiempos distintos. ¿Sí? Entonces, uno escribe en un momento determinado, la persona que lee ese mensaje lo va a leer en otro momento, no en el mismo momento que el comunicador lo escribió, ¿sí? Y luego va a elaborar una respuesta a eso que leyó y lo va a responder en un tiempo diferido. La primera persona que había escrito, cuando vea la respuesta de esta segunda persona, puede generar otra respuesta y así sucesivamente en tiempos diferidos. Estos aportes en tiempos diferidos pueden ser de manera de audio, de video, en forma escrita, hay distintos soportes y estilos, ¿no? Multimediales. Entonces, por ejemplo, entre las herramientas sincrónicas, primero las herramientas sincrónicas, podemos encontrar, a ver, comunicación escrita, por ejemplo el chat, ¿sí? Un foro, sería una, sincrónica estábamos diciendo. Comunicación escrita, el chat, ¿sí? En tiempo real, las personas están escribiendo y se están leyendo, se están preguntando, se están contestando, se hacen consultas, se responden, tiempo real. En comunicación oral, la telefonía es una forma de comunicación oral sincrónica. La audioconferencia, se pueden hacer audioconferencias, o sea, por ejemplo, si yo en este momento apagara mi video y yo seguiría hablando y hubiera otra persona del otro lado también charlando conmigo, entonces esa sería una comunicación sincrónica de audioconferencia. Nos estamos hablando. Este sistema, por ejemplo, Zoom, podría tranquilamente servir para ello, y siempre y cuando yo apagara el video, ¿no? Porque después viene el tercer estilo de comunicación sincrónica, que es la comunicación por video, que es esto que estamos haciendo nosotros acá. Para los que están participando en tiempo real, es sincrónica, ¿de acuerdo? Como sabemos que esta clase queda grabada y otras personas la ven en diferido, la ven un día después, 2 días después, bueno, claramente en ese caso sería asincrónico, ¿sí? Si ven la grabación. Pero cuando estamos participando en tiempo real, las personas dentro de la misma clase, esto sería una clase virtual sincrónica. ¿De acuerdo? Bien, y entre las herramientas asincrónicas, esto de trabajar en tiempos diferidos, en tiempos distintos, la comunicación escrita sería el correo electrónico, los foros, un blog, una wiki, ¿sí? Distintas herramientas que tenemos para eso. Por otro lado tenemos la comunicación oral, que pueden ser podcasts o grabaciones de audio, ¿sí? Esto, por ejemplo, son muy buenos y muy potentes, al igual que las grabaciones de video, la comunicación por video, por ejemplo, para cursos que tienen que ver con idiomas, donde el cursante tiene que poder escuchar claramente la pronunciación de quien es su tutor y que le está enseñando alguna segunda lengua. Por eso digo, todo depende de cuál es la intencionalidad del curso o cuáles son los objetivos que se quieren lograr, ¿sí? Para saber cuáles de todas estas herramientas son las que va a ser van a tener más utilidad. Y digo, cada unidad del curso va a tener sus particularidades en donde uno puede ir eligiendo una u otra herramienta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los foros en particular, nosotros dentro de todo lo que hemos visto vamos a trabajar con foros. Los foros, ¿por qué elegimos apuntar y hacer foco directamente a esta herramienta de comunicación? Bueno, porque los foros, para la propuesta o para el diseño instruccional que nosotros proponemos y que en general se propone en grandes casas de estudio, universidades y todas propuestas de enseñanza a distancia de gran prestigio, el foro cobra una importancia interesante, ¿no? Es una herramienta de comunicación asíncrona que tiene una gran versatilidad. Al tener una gran versatilidad, uno la puede utilizar de diferentes modos, diferentes formas. La utilización de los foros dependerá exclusivamente de la propuesta didáctica que ustedes, los contenidistas, tutores, hagan, ¿sí? Hay distintos estilos de foros, y bueno, algunos de ellos los vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las potencialidades? ¿Para qué pueden llegar a servir los foros? Bueno, generar debate sobre un tema específico, ¿sí? Pero
generar un debate sobre un tema específico. Uno lo podría hacer de manera sincrónica también. ¿Por qué el foro puede tener una característica diferente que puede llegar a ser potente también? Porque el pensamiento crítico y creativo no es igual cuando uno tiene que dar una respuesta inmediata a una pregunta o cuando se le ofrece una consigna tiene que responder rápidamente, que cuando uno tiene la posibilidad de pensar, reflexionar, o sea, crear un argumento y emitirlo, ¿sí? Uno tiene como mucho más tiempo para poder generar un argumento, una respuesta. Por eso digo que el foro, además de ser un ámbito de comunicación y de interacción entre los usuarios, también tiene características muy propias del desarrollo de ciertas habilidades que por ahí otras herramientas no la tienen. ¿Sí? Una herramienta sincrónica por ahí no tiene esta capacidad de poder generar la reflexión con un tiempo más prolongado que nos permite generar argumentaciones más enriquecidas, ¿no? Por otro lado, posibilita la conducción a escribir. Si uno piensa y reflexiona sobre lo que va a escribir, ya ahora no solamente sobre el contenido, sino sobre el estilo de la escritura. De qué manera va a armar los párrafos, de qué manera va a armar lo que quiere expresar, ¿sí? Las ideas, las escribe de una manera con mucho más tiempo, y esto también permite ordenar los pensamientos. Cuando uno escribe con tiempo, tranquilo, reflexionando y argumentando, lo que hace es ordenar sus pensamientos. Es otra de las grandes habilidades que permite desarrollar los foros y que de alguna manera también potencian los aprendizajes, ¿no? Por otro lado, también se pueden coordinar trabajos en equipo, los foros pueden ser de tipo grupales, entonces los grupos pueden encontrarse en un ambiente de comunicación asíncrona de este estilo y acordar sobre el desarrollo de un trabajo que tienen que entregar o sobre una consigna X o sobre un análisis de caso, debatir, discutir, buscar consensos, generar acuerdos. Esto nos permiten los foros también. Y por último, podemos decir que los foros los podemos utilizar para las consultas, ¿no? Consultas al tutor, o sea, foros de consulta directamente, donde los estudiantes cuando tienen algún tipo de duda, no comprenden alguna consigna, no saben cómo responder alguna pregunta, no comprenden algún tipo de contenido del material que tuvieron que leer o tuvieron que ver en algún video, pueden consultarle al tutor, preguntarle directamente. ¿Qué es lo bueno de poder hacer consultas a través de los foros y no en forma de un mensaje directo, por ejemplo, privado? Que podría ser también, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que todas las consultas se concentran en un mismo lugar que es público para todos los usuarios de ese curso, todos los cursantes. Entonces, la consulta, al estar abierta, el tutor, al responderle a uno, de alguna manera le está respondiendo a todos los que pudieran tener esa misma consulta y que no la emitieron. Se genera mucho, esto aparte de hacerlo mucho más práctico, porque el tutor ahorra tiempo, también los cursantes, al mirar las consultas que hicieron otros compañeros, se dan cuenta que por ahí hay cosas que comprendieron de una manera errada y que las tienen que releer, o por ahí esa consulta que hizo el compañero ellos no se la habían preguntado, pero que en definitiva se dieron cuenta de que era una duda que tenían y que no se les había ocurrido cómo plantearla. Entonces, digo, hay toda una instancia de aprendizaje también en los foros de consulta. No es solamente te pregunto, me respondes. ¿Sí? Todo esto que acabo de decir favorece la socialización entre los participantes y enriquecer la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje que recuerden que lo veníamos trabajando desde el módulo número 1 y que es a donde apuntamos fundamentalmente en cada uno de los cursos, ¿no? Crear comunidades virtuales de aprendizaje, donde de manera colaborativa y trabajando en grupos y trabajando, digo, no solamente por los subgrupos que se puedan llegar a generar dentro de un aula de un curso, sino todos los integrantes del curso generamos, o sea, creamos una gran comunidad virtual de aprendizaje. Entonces, los foros que nosotros les hemos dejado en el diseño instruccional de las aulas, en el diseño instruccional base de las aulas de Project e-Learning, son los que van a ver acá. No significa que sean los únicos, no significa que los tienen que dejar así, no significa que, o sea, su creatividad es el límite y el techo que todos tenemos. ¿De acuerdo? Pero en particular les voy a comentar cuáles son. En principio tenemos un foro que es el foro de novedades. Este foro tiene una característica muy particular, lo había comentado creo en el módulo anterior. Es un foro que es unidireccional y de suscripción forzosa. ¿Qué significa esto?
Dos características les acabo de dar. ¿Qué es unidireccional? Significa que los participantes, o sea, los usuarios, los cursantes no pueden responder y no pueden participar en él, ¿sí? Es unidireccional porque el tutor es el que emite comunicados en ese espacio, ¿de acuerdo? De suscripción forzosa significa que, aunque los cursantes no deseen, ese foro les llega un mensaje directamente a su casilla de mail por cada cosa que ustedes escriban. Entonces, comienza un módulo nuevo, escriben ahí, todos se enteran. ¿Hay algún tipo de modificación en un horario de una clase virtual? Lo escriben ahí, todo el mundo se entera. ¿Quieren, no sé, hacer algún tipo de corrección a algo que es general y que es para todos, si quieren que todo el mundo pueda recibir esa información, lo escriben ahí y todos se enteran. ¿De acuerdo? Luego va a haber un foro de presentación. Los foros de presentación justamente tienen este objetivo, que nos presentemos y que nos conozcamos, ¿sí? Ustedes participaron en el foro de presentación de nuestro curso de tutorías en Moodle. Por otro lado está el foro de dudas y preguntas generales, o sea, dudas y preguntas para todo, o sea, para todo el curso, diríamos, ¿no? Para lo que tiene que ver con el curso en términos generales en sí mismo. Por ejemplo, problemas para poder resolver alguna cuestión que tiene que ver con el aula, con lo tecnológico, quiero decir, o tecnopedagógico, por ahí no lograron comprender alguna... Ahí está entrando José, buenísimo. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Ahí está entrando, bien. Bien, entonces, decía, los foros de dudas y preguntas tienen este objetivo, ¿no? Poder resolver cuestiones que tienen que ver con el aula, con el manejo del aula, con la parte tecnológica, en términos generales, con cuestiones de, qué sé yo, calificaciones, por ejemplo, instancias de calificación, etc. ¿Sí? Luego hay una cafetería donde es un foro de relación social, donde vamos a interactuar de una manera distendida y sin la presión de los contenidos y de las actividades. ¿Sí? Luego sigue los foros de dudas y preguntas, pero de cada módulo. Luego vamos a tener foros de debate, donde ahí tienen que haber consignas potentes, consignas motivadoras. Ahí es donde el tutor va a poner mucho énfasis en hacer retroalimentaciones para que los cursantes se sientan animados a participar, ¿de acuerdo? Por último, habrá un foro de despedida, y luego, yo ahí puse el otro porque crea en la creatividad y en, digo, en el diseño que ustedes deseen para sus cursos, van a poder diseñar foros distintos, foros nuevos, ¿de acuerdo? Bien. Hola Diego, ¿Qué ¿cómo tal? andás? Sí, ¿cómo anda José? ¿Querés hacer algo? Perdón no, perdón la demora, nada más, y buenas tardes para Bueno, un todas, poquito hago un todos repasito cuando vean rápido acá. ya antes de pasar al aula. Lo que estoy haciendo es trabajar sobre las herramientas de comunicación y en particular los foros. Está bueno que hagamos un repasito antes de irnos al aula. Perfecto, En particular el módulo tiene estos 5 ejes, pero como explicaba en un principio, he decidido, como el jueves que viene vamos a tener otra clase que tiene que ver con el módulo número 3, ¿sí? Entonces se me ocurrió dividir en 2 partes el módulo, ¿sí? Estoy trabajando en esta clase sobre todo lo que tiene que ver bien, con la comunicación y los foros en particular, y en la clase que viene vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo en grupos, ¿sí? Trabajos colaborativos, excelente, ¿de acuerdo? Un poco un repasito, excelente. muy bien. Esperen que saco la herramienta de... Ahí está. Entonces estuvimos viendo en qué consiste la comunicación en el e-learning, las herramientas de comunicación, los diferentes estilos, las sincrónicas y asincrónicas. Estuvimos viendo algunos casos de herramientas sincrónicas y asincrónicas, los foros en particular, dentro de las que son asincrónicas, y la potencia que tienen los foros, y lo último que estaba mencionando, los distintos foros que van a encontrar en las aulas. Por eso ahora sí les decía, vamos al aula y veamos cómo que se configuran los foros, trabajemos sobre el aula. Perfecto. Perdón. A ver, ahí está, corte. Bien, déjenme ver dónde está el aula, creo que está acá. A ver, esperen, denme un minuto.
queriendo salir del PowerPoint y mi computadora no me deja. Ahí está. Listo. Entonces, aquí está el aula. Todavía siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner el aula. Es esta que está acá. Listo. Ahí tenemos el aula, ya la deben estar viendo. En esta ocasión elegí trabajar con la de Mariela Alegre, ¿sí? Y bueno, primero, en primer lugar, les voy a mostrar los foros que les había mencionado. Ven, acá está el foro de presentación, el foro de novedades y anuncios, el de dudas y preguntas generales y la cafetería. Cada módulo tiene su foro de dudas y preguntas, su foro de debate. ¿De acuerdo? Por último, si vamos al final del curso, vamos a ver que existe el foro de despedida, que es el que les había mencionado al final. Como les decía, esto es modificable y el único límite que tenemos es la creatividad y los estilos didácticos que ustedes tengan y cómo quieran organizar cada uno de los módulos y las actividades que van a proponerle a los cursantes. ¿Sí? Entonces, los foros en particular, primero voy a entrar a alguno de debate. No encuentro uno. Acá, foro de debate del módulo 2, por ejemplo. Voy a ingresar a este foro para que ustedes vean. De todos modos, ya venimos trabajando en foros en el curso nuestro de tutoría en Moodle más diseño instruccional, así que ustedes ya se han dado cuenta cuál es la idea de un foro, ¿no? Es un espacio donde se brinda una consigna y sobre esa consigna los cursantes van respondiendo. Se le van haciendo devoluciones y a partir de esas devoluciones las personas vuelven a participar o simplemente han quedado conformes con la participación que hicieron, ¿no? Hay foros que invitan a seguir participando, hay foros que simplemente tienen una consigna plana donde uno responde y listo. Todo depende, ya digo, de qué intención uno tenga sobre el foro y qué es lo que pretende que logren los estudiantes, ¿no? Así que bueno, aquí está el foro. Tenemos la posibilidad de responder, ¿sí? Esto, editar, es una opción que solamente lo tienen los tutores, ¿de acuerdo? Uno puede ir modificando el foro, porque tiene el rol de tutor. Los cursantes no ven eso, ¿de acuerdo? Así que, bien, ahora, vamos para atrás, quería ir, acá está, el aula, ¿sí? Y vamos a ver el aula, y quiero mostrarles la edición. Esperen que voy a correr el video que está molestando un poquito aquí. Vamos a ir a activar edición. Recuerden que toda cosa que tengamos que hacer nosotros, donde haya que editar en el aula, primero tenemos que activar la edición, ¿sí? Cuando uno ve el aula y apenas ingresa, la ve como la ven los estudiantes, ¿sí? Como lo ven los cursantes. No tenemos la posibilidad de editar. Bien, entonces vamos a ir al módulo de administración o bien a la tuerquita que tenemos aquí arriba, a la derecha, ¿sí? Donde dice activar edición, hay un lapicito, o si no directamente aquí. Cualquiera de las dos formas de activar la edición está bien. Tengo algunas pestañitas abiertas que vamos cerrando. Bien, ahí está. Entonces ya podemos editar. Ya tenemos el rol de editor acá. Vean que empezaron a aparecer la palabrita editar a los costados de cada una de las herramientas, ya sean recursos o actividades, ¿de acuerdo? Y si vamos a alguno de los foros, bueno, la forma de crear un foro ya la habíamos visto en la clase pasada también, ¿no? Que se realiza a través de la acción de añadir actividad o recurso. Se los muestro simplemente para que ustedes lo vean. El foro es una actividad, por ende va a estar en la primera columna, la columna que aparece al principio, ¿sí? Ahí ven la parte de foro, y ahí les va a explicar una manera interesante de aprender lo que es un foro, es leer justamente todo esto, ¿sí? Van a ver que ahí explica qué son los foros, y los distintos estilos de foros que hay, ¿sí? Van a ver, ahora vamos a ver los diferentes tipos de foros. Bien, ¿cómo hacemos? Esa sería la manera de crearlo. ¿Cómo hacemos para configurar un foro?
voy a tomar este foro del debate del módulo 1. Entonces vamos a ir a la opción de editar, se abre el menú desplegable, y a partir de este menú desplegable uno puede hacer diferentes cosas, ocultarlo, moverlo, duplicarlo, etcétera. Vamos a ir a editar ajustes. Acá es donde está toda la configuración del foro. En principio, lo primero que podemos hacer con un foro es ponerle nombre, ¿sí? Ponerle título. ¿Qué es lo que veían recién ahí? Lo que aparece en el aula, en el módulo, ¿sí? En el bloque, ya sea el módulo 1, el módulo 2, en el bloque lo que va a aparecer es el nombre y que es el título del foro, que es lo que está acá. El nombre del foro. Foro debate, módulo 1, en este caso. Bien. Luego va a venir una descripción del foro. ¿De acuerdo? En esta descripción del foro es donde uno va a poner la consigna, lo que uno desea que los cursantes resuelvan. Si es un foro de consultas, uno pondrá, bueno, en este foro los cursantes pueden hacer sus consultas, pueden preguntar a partir de sus dudas respecto de los contenidos de la unidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si es un foro de debate, bueno, habrá que poner una consigna de debate. Por ejemplo, se puede insertar una imagen, un video y debatir respecto de lo que se ve, ¿sí? Hacer preguntas respecto de otro material que hay en un sitio web externo o un material en un PDF. Uno podría de alguna manera generar algunas preguntas para que se respondan, ¿sí? Bien, etcétera. O sea, ahí las particularidades que ustedes le quieran dar, ¿de acuerdo? Incluso las consignas se pueden hacer en formato de audio, ¿sí? Pueden iniciar una grabación y ustedes hablar. Esto está bárbaro, por ejemplo, para cursos de idiomas, ¿sí? Yo mencionaba antes, donde uno, por ejemplo, puede armar la consigna en forma verbal, ¿sí? Hablada, y los cursantes tienen que escuchar y poder responder. Pero en realidad en cualquier otro curso también se puede hacer, ¿sí? Está muy bueno. Digo, bien, también en formato de video, ¿sí? En formato de video, por ejemplo. Algo están pidiendo que el navegador acceda a su webcam. Sí, es porque ya la estoy usando. Por eso. Exactamente. La estoy usando para dar la clase, por eso es que no me permite. Pero lo mismo que el micrófono, si quisiera grabar el audio tampoco iba a poder. Porque ya la estoy utilizando para la aplicación que estoy dando en la clase. Bien, pero tranquilamente. Se pueden, como les decía, insertar videos, lo ven acá, insertar... esperen, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿dónde están las herramientas? Aquí. Pues ya que estoy señalando, ahí está. Ahí ven un láser, ¿no? Sí. Perfecto, bueno. Muy bien, entonces decía, pueden escribir, aquí tienen todas las herramientas de texto, estas que están acá, estas que siguen por acá, son herramientas de texto, ¿sí? Estas también para párrafo, ¿de acuerdo? Como podría llegar a ser en cualquier editor de texto, pero además tenemos algunas herramientas multimedia como grabar sonido, grabar video, ¿sí? Insertar imágenes, insertar video, o sea, insertar un video que uno lo tiene ya en algún archivo de la compu, ¿sí? Perfecto. Todo lo que podemos hacer en el... Y ahora vamos a ir a una parte que es bastante interesante, que es el tipo de foro. Hay distintos estilos de foros. Miren, aquí tienen los distintos tipos de foros. Igualmente, esto que voy a mencionar está en el material de lectura. Después ustedes vean lo mejor ahí y ensayen. Jueguen un poco a poner distintos estilos de foros y distintos estilos de consigna. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá, por ejemplo, un debate sencillo. Un foro de debate sencillo es, por ejemplo, el que utilizamos para la presentación. Hay una consigna y sobre esa consigna todos los cursantes van respondiendo y una respuesta se va a ir viendo debajo de la otra, si es que lo van a ver en forma ordenado por fecha y hora, ¿sí? Ordenado temporalmente, o se va a ver de manera anidada si alguien le responde a otra persona. Son distintos modos de verlo. Pero lo importante de este foro es que hay una única consigna y un montón de respuestas a esa consigna. ¿Sí? Por supuesto, José, intervení cuando lo desees. Luego vamos a ver que existe un foro para uso general. El foro para uso general le permite a los cursantes abrir temas de debate nuevos. ¿Sí? Por ejemplo, uno lo que podría llegar a ser, por ejemplo, los foros de consulta, ahí tienen. Los foros de consulta son foros para uso general. ¿Por qué?
Y porque el cursante lo que podría llegar a tener es una duda respecto de cómo tiene que entregar un trabajo que no había entendido, ¿verdad? ¿Sí? Y esa va a ser una consulta, entonces va a ser un tema que abre. Profesor o tutor, no puedo entregar el trabajo tal cosa. ¿Cómo podría llegar a ser porque se me venció el tiempo, porque el archivo es muy pesado, etcétera? Pero quizás la duda o la consulta de otro cursante es, por ejemplo, que no comprendió una consigna. Entonces, profesor, la consigna número 3 del trabajo práctico no la entendí. ¿Me podría aclarar? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, cada uno va abriendo un tema de discusión diferente, un tema de debate distinto. ¿Sí? Ese sería un uso general. Luego, hay un estilo de... primero, antes de pasar a preguntas y respuestas, vamos a ir a este que dice, cada persona plantea un tema. Uno diría, bueno, pero ¿qué diferencia hay con el otro, con el de uso general? Si cada persona puede plantear un tema, sería lo mismo. Bueno, ¿en qué difieren? En que cada persona puede plantear un tema. Entonces ya, por ejemplo, para el de consultas, no sirve. ¿Por qué? Porque un cursante puede tener más de una duda, ¿sí? Y preguntar varias cosas. Este tipo de foros se realizan, por ejemplo, con consignas donde los cursantes van a abrir un tema de discusión, pero va a ser el único que puedan abrir. Por ende, que tenemos que pensar bien cuál va a ser la consigna y en qué condiciones podemos utilizar esta herramienta, ¿sí? Este estilo de foro. Luego tenemos, que me encanta a mí, lo uso muchísimo, me encanta generar consignas con este tipo de foro, que es el foro de preguntas y respuestas. ¿Saben qué es lo lindo de este foro? Que los que van a hacer un aporte no pueden ver lo que escribieron los demás hasta que no hagan el aporte. Entonces uno podría llegar a hacer una pregunta y la persona no va a ver qué es lo que respondieron los demás hasta que no responda. Cuando responde, unos minutos después de que respondió, le va a abrir la respuesta de todos los demás. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, por qué es potente? Porque las respuestas no están condicionadas por las respuestas de los demás. ¿Sí? La respuesta nueva, la del que va a aportar, ¿sí? No está condicionada por lo que respondieron sus otros compañeros y compañeras. ¿Sí? Interesante, ¿no? Bueno, después hay un foro estándar que aparece en un formato de blog, ¿sí? Con un ordenamiento cronológico, ¿sí? Yo lo uso bastante poco, pero bueno, hay quien lo usa y que les gusta. Tiene que ver con una cuestión de ir publicando cosas, por ahí puede llegar a servir y puede llegar a ser interesante para una propuesta en la cual, por ejemplo, hay que ir armando un estilo de bitácora o de un boletín que vamos publicando cosas, qué sé yo, por ejemplo, de manera diaria o por semana. Todas las semanas tenemos que publicar esto, ¿sí? Uno le tiene que poner una consigna. Entonces, a partir de ahí se pueden ir armando interesantes boletines, ¿no? Un boletín cronológico. Se me ocurre por ahí ese uso. Bien, ahí ustedes tienen los diferentes tipos de foros. Igual les dejamos también un video de YouTube para que ustedes puedan ver, que a modo de tutorial, ¿sí? Bien, después hay un montón de otras ajustes y configuraciones que se le pueden hacer a los foros, ¿sí? Por ejemplo, una de las configuraciones puede llegar a ser las calificaciones, ¿sí? En este caso, este foro no tiene calificaciones, pero si yo quisiera, podría agregarle, y por ejemplo, podría, primero, el tipo de consolidación de la calificación. ¿Por qué? Porque una persona podría aportar muchas veces, entonces, ¿cuál califico de todas? Bueno, puedo calificarlas todas, y que a partir de todas las calificaciones se saque un promedio, o que se tome la mejor calificación de todas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, promedio, calificación máxima, calificación mínima, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, promedio, ¿sí? Luego, ¿qué escala de calificación quiero utilizar? Puede ser puntuación, puede ser una escala. Si fuera escala, por ejemplo, miren, hay diferentes tipos de escala. Podemos ponerle estrellitas, de 1 a 5 estrellas. Podríamos poner reformular o aprobado. Esto es interesante también, cuando uno no quiere generar o herir susceptibilidades, digo yo, ¿no? Cuando uno no quiere herir susceptibilidades, pero de alguna manera le tiene que decir a la persona, mira, esto que escribiste está bien, o, che, esto que escribiste lo tendrías que revisar, esto está bueno. Entonces uno no le pone bien, mal, un 5, un 8, un 10, no utiliza números, no utiliza tampoco validaciones con escalas
escalas que pudieran llegar a herir susceptibilidad. Entonces directamente reformular o aprobado, ¿viste? Listo, lo que pusiste está bien, lo que pusiste lo tenés que revisar. Bien, de acuerdo. Entonces, distintas escalas. Las escalas se pueden construir también, ¿eh? Se puede poner, por ejemplo, participó o no participó. Eso se construye. Bueno, eso para explicarlo en otro momento. Y por otro lado, como decía, también podemos ponerle puntuaciones. Entonces, en ese caso podemos hacer que puntee de 0 a 100, ¿sí? O hasta el 10. Entonces le ponemos un puntaje a la participación, le vamos a poner un puntaje numérico. ¿De acuerdo? Bien. Esta es un poco la parte de las calificaciones. Bueno, desde... Perdón, Diego. Calificar. Lo bueno que estamos viendo justamente en pantalla, un poquito más abajo, en calificaciones, es que nos permite habilitar un plazo, digamos, desde cuándo hasta cuándo, para evitar participaciones futuras fuera de, por ejemplo, la apertura de la unidad. Por Una vez que la ejemplo, unidad pongámosle... podemos limitar la participación, o la calificación, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, la calificación la vamos a limitar desde hoy hasta la semana que viene. Entonces tienen una semana para participar. El que no Bien. participó en esa semana no va a llevar calificación. Después pueden seguir participando, pueden seguir interviniendo, pero no se lo va a calificar, porque está fuera del rango de calificación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José, está muy buena la... No, por nada. Bien, bien. Luego, bueno, por ejemplo, bueno, los ajustes comunes del módulo, todas las actividades tienen estos ajustes, si son grupales o no, esto lo vamos a ver en la clase que viene, cómo se trabaja con el tema de foros grupales, ¿sí? Y mostrarlo en la página o no mostrarlo. A ver qué otras cosas que sean importantes, la suscripción, acá donde yo les decía que, por ejemplo, el foro de novedades y anuncios es un foro que tiene suscripción forzosa. Todos están suscritos aunque no quieran, y no se pueden desuscribir, ¿sí? El foro de suscripción opcional es cuando el cursante puede estar suscrito o no. Si quiere se suscribe y entonces recibe en su casilla de mail novedades sobre las participaciones en ese foro, o si no quiere no se suscribe y no recibe nada y lo ve cuando entra al aula simplemente, ¿sí? Por ejemplo, un foro que yo no les recomiendo que tenga suscripción, o sea que pueden elegir la suscripción, es el de presentación, porque ahí por lo general participan todos y muchos. Y no tiene sentido recibir en una casilla de mail la presentación de cada uno de los participantes. Lo que está bueno es leerla cuando uno entra al aula, ¿de acuerdo? A menos que uno con esas participaciones quiera hacer algo, tiene que tener en tiempo real el momento en el que están participando, ¿sí? Luego hay una suscripción automática. La suscripción automática es, si uno participa del foro, automáticamente queda suscrito. Si uno no participa del foro, no está suscrito, entonces vos no te enterás qué está pasando, ¿sí? Y por último, la suscripción deshabilitada. Directamente no estás suscrito en el foro y no hay manera de que te suscribas, ¿sí? Entonces solamente te vas a enterar qué está pasando dentro de ese foro si entras al aula y entras al foro, ¿sí? Porque no te va a llegar ninguna información. Bien, un poco eso. Calificaciones, estoy mostrándole lo más general, ¿no? Lo más importante. Después hay muchas otras opciones, pero que en general no son tan sustanciales y que uno las puede ir descubriendo a medida que va descubriendo el uso de los foros, ¿no? También. Acá lo que podemos delimitar es si ustedes en los foros van a pedir que suban algún tipo de archivo, lo que puede delimitar es el tamaño de los archivos, ¿sí? Por ejemplo, tamaño máximo de un archivo adjunto. Recuerden que en un foro, si yo voy a responder, por ejemplo, vean que la respuesta al foro me va a abrir el mismo editor de texto y de multimedia que abre para la creación del foro, ¿no? Fíjense que tengo el mismo panel de edición, ¿ven? Entonces, las personas también pueden grabar audios, grabar videos, pero también pueden adjuntar archivos. Yo podría adjuntar un archivo en la respuesta del foro, ¿sí? Entonces, si yo adjunto un archivo, bueno, esta opción la que hace es limitar el tamaño, ¿está? Muchas veces esto está bueno para que, archivos que no sean tan pesados. Nosotros siempre recomendamos por ahí, que el que viene por defecto está bastante bien, 500 kilobytes me parece que está bien, porque en general son archivos de texto que no son tan pesados.
Pero sí, entre 100 y 500 kilobytes está bien para un archivo de texto. ¿Sí? 1 megabyte o más de 1 megabyte es porque estamos ya pidiendo imágenes, infografías, cosas más pesadas, ¿no? Bueno, ni hablar un video, eso ya. Pero bueno, ahí tienen un poco cómo trabajar con los foros, ¿de acuerdo? Eh, a ver si se me ocurre algo más que tenga que decirles. Ah, muy interesante esto. Ven que acá abajo dice, muestra la presentación en la página del curso. Fíjense una cosa, voy a ir... Ah, ya lo tengo abierto acá el curso. Ah, no, este es el de tutoría, el nuestro. Esperen, a ver acá. Vamos a ir al curso. El curso se llama 19A Mariela Alegre. Fíjense, voy a ir a ese foro, que es el foro de módulo 1. Acá está, debate de módulo 1. Bien. Foro de debate de módulo 1. Miren esto que está acá. ¿Se dan cuenta de que está escrito? Nosotros esto lo dejamos a propósito para que uno sepa para qué sirve cada una de las actividades que les dejamos ya preestablecidas dentro del aula. ¿Sí? Pero lo conveniente es que esto no aparezca acá, porque si ustedes ponen la consigna del foro, por ejemplo, a ver, en este foro vamos a debatir sobre el concepto de mediación en la escuela secundaria. Vamos a seguir con el mismo de allá del que había comentado Bruno en su momento. ¿Sí? Mediación en la escuela secundaria. Les sugiero que usted vea este video, que lea este archivo y ustedes le ponen una serie de cosas. Bueno, todo lo que ustedes pongan acá en la descripción, si dejan activado esta opción que es muestre la descripción de la página del curso, va a aparecer aquí debajo. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, le inserto una imagen, la imagen que yo inserte acá va a aparecer acá también. Va a aparecer en el aula. Y yo cuando vea el aula me voy a encontrar con todas las cosas. Y la verdad es que no sé si es tan conveniente. Uno debería utilizar ese recurso en casos excepcionales. Les muestro en qué casos excepcionales. Miren, por ejemplo, en el curso de tutoría en Moodle que estamos haciendo, por ejemplo, miren, seguimos completando el glosario. Ahora el módulo 2. ¿Ven esto que se ve acá abajo? Es justamente porque yo dejé activado el muestra la descripción del curso, en la página del curso. ¿De acuerdo? Por eso que apareció esto ahí. Si no, tendría que aparecer así como está acá. Como se ve ahí, ¿ven? No aparece la descripción, no dice nada. ¿De acuerdo? Módulo 3. ¿Ven que debajo de cada una de las actividades o recursos no aparece la descripción? No aparece justamente porque se desactivó esta opción. Por eso no aparece. Si yo la desactivo, ¿sí? Lo voy a hacer para que lo vean, luego se la voy a dejar activada nuevamente a Mariela, ¿sí? Acá lo van a ver cuando está activado. Ahora lo van a ver cuando está desactivado. Módulo 1, ahí está el foro, ¿ven? ¿Ven que no aparece la descripción? Y acá sí. Bueno, eso es justamente por activar o desactivar la... ¿dónde está? Módulo 1, ya me perdí. Acá. Ahí no, me había perdido cuál era el foro. Bien, ahí está. Listo. Bueno, los voy a volver a activar para dejarle a Mariela como corresponde, pero la idea es que ustedes también sepan que esta es una opción interesante, porque si, por ejemplo, dentro del foro van a poner algo que es muy importante, por ejemplo, bueno, en este foro nos vamos a despedir, simplemente eso, bueno, lo pueden dejar en la descripción y la gente sabe que en el foro de despedida, qué es lo que vamos a hacer, es una opción, ¿sí? Bien. Sí, o mismo se puede utilizar para colocar algo corto de mucha importancia, no sé, un Como el examen, de acá, muy bien, claro. miren, esto es una etiqueta, ¿sí? Lo que ven acá donde dice diseño instruccional, es una etiqueta, aquí debajo yo puse, bueno, esta es una etiqueta, perdón, este no es el activado, el que está activado es este. Fíjense, Había uno de un cuestionario, ese. claro, en el cuestionario a mí me interesaba que ustedes lean esto, que no lo pasen por alto, que de alguna manera tome mucha importancia este texto dentro de lo que ustedes tienen que hacer en el módulo número 2 del curso. Entonces, por eso que yo dejé activada
la descripción, para que antes que entren al cuestionario sepan qué es lo que ustedes tienen que pensar. Para que no entren al cuestionario y se enteren cuando ya están adentro. ¿Sí? La idea es, antes de entrar al cuestionario, que lean esto, ¿no? En este cuestionario se coloca la planificación del desarrollo. Para ello es necesario seleccionarlos, priorizarlos, secuenciarlos. Es un trabajo previo, no lo vas a hacer mientras estás completando el cuestionario, lo tenés que hacer antes de entrar al cuestionario. Por eso que yo se los dejé ahí para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? En esos casos, por ejemplo, es interesante, importante utilizar este recurso de que se pueda ver la descripción. ¿Sí? Bueno, gracias. Y bien, José. ¿Algo más para decir, José? Yo creo que con esto estamos. No, yo creo que está súper completo y como decimos siempre, es esto de jugar y de prueba y error, ¿no? Eso es muy, muy interesante e importante al momento de empezar a armar y verificar y probar los diferentes tipos de foro, que seguramente en el aula de ustedes siempre son los mismos tipos los que se utilizan hasta que, bueno, se ocurre una nueva idea o hay una nueva consigna donde uno puede implementar otro tipo de foro, ¿no? Así que me parece que está perfecto, Diego. Bueno, bárbaro entonces. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto y un placer dar esta clase. Lamentablemente hoy no tuvimos, Bruno me avisó de que no iba a poder, que estaba complicado con el trabajo. Mariela no sé por qué no pudo estar. Los demás y las demás colegas de este programa de cursos virtuales lo estarán viendo grabado todos. Me ha sido un gusto y un placer, como decía, haber dado esta clase y seguimos encontrándonos dentro del aula en los diferentes espacios de comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, por estar también. Nos vemos. Por nada, Diego. Chau a todos Hasta luego. y a todas. Chau.